Bueno, muy bien. Gracias una vez más por la invitación. Saludo también, buenas noches a los que no, que se conectaron después. Ahí lo veo a Aldo. Así que bueno, vamos a aprovechar este tiempo para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Y les invito que puedan abrir sus Biblias ahí en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera carta a Timoteo. Y vamos a estar viendo ahí desde el versículo 12 a un siervo transformado por la gracia de Dios. Estuvimos orando y también compartía Edgardo allí en Romanos, ¿no? Cómo Dios por su gracia nos salvó y nos dio una esperanza de vida eterna y no solamente nos proveyó de salvación, sino en el Señor nos dio todo, ¿no? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas, ¿no? Así que Él nos proveyó de todo, en Cristo estamos completos y nos proveyó de todo lo que necesitamos para cumplir su propósito, ¿sí? En, en este peregrinar sobre este mundo hasta que nuestro reencuentro con Él. Así que vemos acá como Pablo, ¿sí? Escribe a Timoteo y le escribe desde una situación difícil, ¿no? Ahí vemos que un poquito antes, en el versículo 3 Pablo se presenta como siempre y después le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas, ¿sí? Estaba pasando una situación difícil la iglesia en ese tiempo, que Pablo después más adelante dice que son tiempos peligrosos, ¿no? Y que se extienden hasta nuestros tiempos. Y yo diría que en este tiempo serían tiempos más peligrosos, ¿no? Es el tiempo más difícil que nos toca pasar por todo un montón de situaciones y acá en especial eh, manera, bueno, le dice acá a Timoteo, que lo dejaba ahí con este encargo, ¿no? De ser su delegado apostólico, a mandar a algunos que no enseñen diferente doctrina, y porque en esa enseñanza de diferente doctrina, no era la doctrina sana, ¿sí? De herejías, aquí en la iglesia, bueno, eso también hacía que después la práctica en la iglesia también no sea conforme a la voluntad del Señor, ¿sí? Y bueno, había distintas situaciones también ahí, desórdenes, personas que se estaban desviando de la verdad. Pero bueno, Pablo, antes de hablar de los problemas de la iglesia, habla de lo que Cristo había hecho en su propia vida y de alguna manera le estaba dando un poco de ánimo a Timoteo, ¿no? Timoteo eh, tenía que cumplir esta tarea difícil y bueno, y Pablo se toma de escribir dos cartas, ¿no? A Timoteo, porque Timoteo era distinto a Tito, ¿sí? Tenía un carácter por ahí no tan fuerte como el de Tito, que en una carta un poco más corta ya fue suficiente para que él pueda cumplir con también de corregir los desórdenes, lo deficiente también allí en Creta. Pero bueno, a Timoteo como que tenía que animarlo un poco más, ¿no? Y cuánta falta nos hace también a nosotros, ¿no? Que Dios nos esté animando para que podamos cumplir con esa tarea, porque no es solamente para Timoteo esto, sino que es para toda la iglesia. Y, y bueno, acá Pablo le anima de que, bueno, Dios lo había llamado a Timoteo a poder cumplir con esta tarea pastoral allí en Éfeso y no tenía que amedrentarse, ¿no? Porque por su juventud o por su carácter o por, bueno, Pablo le dice acá, bueno, mirá, si Dios me utilizó a mí, Dios había hecho una gran obra en su propia vida y recordaba, por ejemplo, lo que había sido anteriormente
Sin embargo, la gracia de Dios lo cambió completamente a él y completamente su historia para que sea después un gran instrumento en las manos de Dios, como Dios le había dicho a través de Ananías, instrumento escogido para llevar el Evangelio a los gentiles. Entonces, acá vamos a ver que hay algo poderoso, ¿no? En estos pasajes que vamos a leer, que Dios no solamente llamó a Pablo porque su pasado era perfecto, no llamó a Pablo por eso, justamente era lo contrario, era un perseguidor, él lo va a decir ahí, lo vamos a leer, sino que lo llamó porque su gracia era suficiente. Y en esa gracia él iba a ser un instrumento escogido para poder cumplir con esta tarea, y lo mismo era para Timoteo, y lo mismo es también para cada uno de nosotros hoy. Así que el tema principal acá, es, como decíamos recién, es un siervo transformado por la gracia de Dios, y lo decimos así porque la gracia de Dios, la gracia de Cristo, no solamente perdona nuestro pasado, ¿sí? Todos seguramente hemos tenido una vida anterior antes de conocer al Señor y seguramente Dios nos transformó, nos perdonó de ese pasado de pecado, pero también nos transformó, ¿sí? Nos transformó y nos llama también a cada uno de nosotros a servirle a Él, a cumplir con este propósito para el cual también nos llamó, ¿sí? Y no solamente nos llamó, sino que también nos capacita. Dios no nos llama a servirle sin antes capacitarnos y proveer de todo lo necesario para que podamos cumplir con lo que Dios nos encarga, ¿sí? Y como se oraba también, es esto no va a ser una tarea fácil, ¿sí? Va a haber una lucha, ¿sí? Contra el enemigo de nuestras almas, contra Satanás, contra el mundo, ¿sí? Nuestra carne y bueno, todo lo vemos acá en el ejemplo de Pablo. Dice ahí versículo 12 dice Pablo ahí, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hasta acá nomás. Sí, hasta acá nomás. Vamos a estar considerando estos pasajes, vamos a sacar algunas también lecciones para nuestra vida y que podamos ser como Pablo acá, como da ese ejemplo y como le da ese ejemplo a Timoteo para animarlo a seguir adelante en la obra, en esta tarea tan difícil que le tocaba hacer allí en Éfeso, también a nosotros, ¿sí? Que nos puede animar a nosotros a ser siervos transformados por la gracia de Dios. Y vemos entonces en primer lugar que para ser un siervo transformado por la gracia de Dios, primero tenemos que entender que Cristo nos fortalece, ¿sí? Nos fortalece para servirle. Cristo nos da de su fortaleza. Dice acá Pablo, doy gracias a mi Dios que me fortaleció. Fíjate que Pablo comienza dando gracias, ¿sí? Comienza dando gracias por esta bendición de Dios, ¿no? Esta bendición de darle de su fortaleza,
darle ánimo, fortaleza, porque como escuchamos también en las oraciones, ¿sí? Somos débiles. Somos, somos débiles, muchas veces eh, queremos a veces hacer la tarea con nuestro propio esfuerzo y no nos terminamos debilitando, porque no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza que nos da el Señor a través de su Santo Espíritu. Por eso Pablo daba gracias acá. Y dice, al que me fortaleció, ¿sí? Fíjate que él no dice, gracias porque, bueno, yo soy capaz, gracias porque yo eh, tenía esas condiciones de conocer la ley de Dios, de ser un fariseo, de ser, bueno, lo que después escribe a los filipenses cuando escribe todo eso que para él era algo importante, fariseo de fariseo, circuncidado al octavo día, judío de judío, bueno, todas esas cosas que para él eran importantes, bueno, no le servían para nada, ¿no? Él después dice, lo tengo como basura, esas cosas, como para ganar la excelencia del conocimiento de Cristo. Entonces, fíjate que él no dice gracias por lo que yo soy, no, dice gracias porque él me fortaleció. Entonces, vemos esta primer, digamos, lección para nosotros, ¿no? Entender de que él nos fortalece, de confiar siempre en el Señor, de saber que así como fortaleció a Pablo, como fortaleció a Timoteo para llevar adelante esta tarea, también nos llama y nos fortalece a nosotros, nos da de su fuerza para poder cumplir con ese propósito que Él tiene para con nosotros. Pablo sabía que el ministerio dependía principalmente de Dios y no de sus capacidades, ¿sí? Es por el poder de Dios, porque en ese poder de Dios, Dios te llama a servirle, pero también te capacita. Cuando Dios llama a servirle, como decíamos anteriormente, no nos abandona en nuestras propias fuerzas, ¿sí? No es que Dios nos llamó a la salvación y nos llamó a un ministerio, a poder servirle, a poder cumplir, eh, nos dio dones, nos dio capacidades extraordinarias para hacer de edificación en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero no nos dejó así, bueno, ahora arréglense. Bueno, a partir de ahora yo ya está, ya le arréglense. No, Él nos llama a servir, no nos abandona en nuestra propia fuerza, sino que Él es el que nos fortalece, como dice acá Pablo. Y podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento a Moisés, ¿sí? Moisés se sintió incapaz cuando Dios lo llama, ¿sí? Allí desde la zarza, bueno, mirá, andá a liberar a mi pueblo. Y Moisés se sentía incapaz, dice, no, manda a otro, yo no sé hablar. Bueno, pero Dios le dice, bueno, ¿quién le dio la boca al mudo? ¿Quién hace hablar a los mudos? Bueno, a ver, Dios te provee de todo lo necesario y le proveyó a Moisés de lo necesario para que él pueda cumplir con ese propósito de Dios de liberar al pueblo. Cuando lo llama a Jeremías también, Jeremías se sentía alguien demasiado joven y también no consideraba que él pueda cumplir con ese propósito de Dios. Sin embargo, Dios le dice, no, yo voy a poner la palabra en tu boca, vas a ir vos, Jeremías, a cumplir con este propósito. Entonces, ¿qué es lo que decimos con esto? Bueno, que Dios va a proveer lo necesario para cumplir con ese propósito en nuestra vida y con ese llamado, para que podamos cumplir con ese llamado de poder servirles al Señor, con esa fortaleza, con todo lo que Él nos provee para poder cumplir con ese llamado. Así lo hizo con Pablo. Pablo había sido un perseguidor, ¿sí? Un perseguidor, y terminó siendo ahora después un perseguido, terminó siendo alguien que fue un instrumento en la mano de Dios para edificar la obra de Dios, ¿no? Y edificar la iglesia del Señor, esa iglesia que él en un principio perseguía, bueno, pero porque Dios lo capacitó. Dios le proveyó de todo lo necesario para
poder cumplir con ese propósito, porque la capacidad para servir viene del Señor y la fortaleza viene del Señor. Y no es en nuestras propias fuerzas. No tenemos que depender de nuestra propia fuerza. Hay momentos en que podemos sentir, muchas veces nos pasa a nosotros, y decimos, por ejemplo, no podemos, que no podemos hacer ciertas cosas, que no somos capaces, no tengo la experiencia suficiente, fallé un montón de veces, Dios no me va a utilizar ahora porque siempre fallo. Bueno, no, mirá, acá tenemos que recordar que Dios es el que llama y Dios es el que fortalece. Entonces Pablo da gracias acá. ¿Por qué? Porque Dios lo fortaleció y lo puso en el ministerio. Y en segundo lugar, un siervo transformado por la gracia de Dios también entiende que la gracia del Señor es mayor que nuestro pasado, es mayor que nuestro pasado. Pablo dice acá en el versículo 13, dice, habiendo sido yo antes, ¿sí? Y empieza ahí a dar una serie de calificativos que lo que era él antes, ¿no? Un blasfemo, un perseguidor, un injuriador. Pablo no oculta su pasado. Pablo acá reconoce, ¿no? Como lo hace varias veces contando su testimonio, reconoce quién había sido antes. Y había sido un perseguidor de la iglesia, había hecho mucho daño al pueblo de Dios. Y, y Pablo no es que de alguna manera, está bien, se habrá sentido avergonzado por lo que hizo, ¿sí? Pero no es que esconde, viste, abajo de la tierra, abajo de la alfombra, y no quiere por ahí reconocer lo que era, él era antes. No, no, lo reconoce. Reconoce que necesitamos de esa gracia de Cristo, porque la gracia es mayor que nuestro pasado. Es mayor. Yo no sé de dónde te sacó el Señor. Yo sé que yo conocí al Señor en mi adolescencia, después me aparté 10 años de mi juventud, la desperdicié y volví como el hijo pródigo a la casa del Padre. Y fui recibido a misericordia. Y Dios perdonó mi pasado. Y Pablo acá está recordando eso justamente. Reconoce quién había sido, no lo oculta y después declara, fui recibido a misericordia. Pablo no recibió lo que merecía, sino que fue recibido a misericordia. Y hablamos un poco estamos hablando de la gracia, ¿no? De esta gracia transformadora, donde Dios nos provee de lo que no merecemos y por el contrario también Dios nos da conforme a lo que sí merecemos. Y gracias a Dios por eso, porque Pablo acá dice, fui recibido a misericordia. Entonces, vemos que la gracia no niega el pasado. Pablo eh, no dice que nunca pecó, sí reconoce, ¿sí? Que eh, él recibió este evangelio, esta buena noticia de que Cristo era el Señor, el Salvador, y reconoce su pecado y reconoció a Cristo como Salvador, como Señor, y aún habiendo cometido muchos pecados, como dice acá, haciendo un perseguidor de la iglesia, Dios lo pudo utilizar. En su gracia, en su misericordia, Dios lo utilizó grandemente, grandemente. Y vemos lo que Dios puede hacer con alguien que fue recibido en misericordia, que recibió de la gracia de Dios, aún el pasado que tenga, o los pecados que haya cometido. Vemos que Dios puede utilizar a cualquiera que por fe le reciba y que se ponga en las manos del Señor para poder cumplir con ese llamado que Él tiene para especial
personalizado para con cada uno de nosotros. Entonces, podemos entender esto, ¿no? De que este pasaje nos recuerda que la gracia puede transformar una historia rota, un testimonio, para la gloria de Dios, para su gloria. Y la misericordia produce también humildad. Pablo reconoce acá, ¿no? Pablo no usa su pasado para presumir, ¿no? Muchas veces vemos, por ejemplo, ¿no? O escuchamos testimonios de algunos por ahí hermanos que su pasado fue bastante oscuro, que fueron sacados, rescatados de las adicciones y bueno, muchas, eh, una vida totalmente rota y a veces contando el testimonio es como que se da mucho énfasis, ¿no? A la vida pasada y no tanto a la transformación del Señor. Inclusive por ahí capaz que se invitan a contar el testimonio a hermanos con estas características y por ahí capaz que eh, se deja de lado a hermanos que por ahí, no sé, capaz que tuvieron la bendición de nacer en un hogar cristiano y vivieron por ahí no una vida tan licenciosa y bueno, capaz que esa vida por ahí, capaz que no impacta tanto en escuchar ese testimonio, pero en realidad es un testimonio que también vale la pena escuchar porque, ojo que aquellos que nacieron en un hogar cristiano y tienen la presión, la lucha del mundo, y del diablo a que dejen el hogar del Padre y que empiecen a probar cosas del mundo. ¿Sí? Los hace sentir como insatisfechos en el hogar del Padre, como el hermano mayor del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Que estaban en la casa del Padre, pero se sentía insatisfecho. Y tenía todo a su disposición para aprovecharlo, para disfrutar, y no lo hacía, no lo hacía. Entonces, acá Pablo, vemos que Pablo no presume del pasado. Él dice, bueno, Dios, antes fui esto, pero fui recibido en misericordia. Dios hizo una obra tremenda en mi vida y la va a hacer en tu vida, Timoteo, y la va a hacer en cada una de nuestras vidas. Seguramente si nos ponemos en las manos del Señor, ¿no? Entonces, Pablo utiliza, ¿sí?, su testimonio, pero para magnificar la gracia de Dios, para ensalzar la gracia de Dios. Él dice, por ejemplo, ahí en el versículo 15 leíamos, ¿no? Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero de los pecadores. Y como decíamos, ¿no? La misericordia produce humildad, porque mientras más comprendemos la gracia del Señor, menos orgullosos vamos a ser. Así que un siervo transformado por la gracia, ¿no? Recibe la fortaleza del Señor para servir, entiende que la gracia es mayor que nuestro pasado, pero también que Cristo es el centro del Evangelio. Cristo es el centro del Evangelio. Él dice allí, ¿no? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Y acá encontramos uno de los grandes resúmenes del Evangelio en la Biblia, ¿no? Hay distintos. Juan 3:16 es otro, un resumen del Evangelio, ¿no? También en el capítulo 3, versículo 16, acá en esta primera carta, también hay un resumen del Evangelio. Bueno, acá tenemos uno, ¿sí? Uno de los grandes resúmenes del Evangelio. ¿Y qué dice? Que Cristo vino. Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y lo primero que vemos acá en este resumen es que Cristo vino, ¿sí? No fue el hombre quien buscó a Dios, porque todos somos pecadores, no hay quien busque a Dios, decía el profeta. Y también lo recordaba Pablo escribiendo a los romanos, no hay quien busque a Dios. Él vino en búsqueda de nosotros, ¿sí? Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, que éramos cada uno de nosotros por causa del pecado. Cristo vino y vino
al mundo a buscar al hombre para salvarlo, para perdonarlo de los pecados, para reconciliarnos con Dios, para transformar vidas muchas veces deshechas para su gloria, para dar una vida eterna, una vida abundante, que podamos disfrutar de esa vida eterna desde el momento que conocemos al Señor. ¿Sí? Ya podemos disfrutar de la vida eterna, porque la vida eterna no es tanto cantidad de vida, sino calidad de vida. Una vida abundante. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿se acuerdan? Yo he venido para dar vida y vida en abundancia. Y Él vino justamente para eso. Jesucristo vino para darnos una vida abundante. Y el Evangelio es para pecadores. Cristo dice, Pablo escribe acá y dice, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Así que la iglesia no es un museo de personas perfectas, ¿sí? A veces yo, eh, a veces personas que me he cruzado, que me conocían de antes, hace poquito, me estoy acordando de eso porque hace poquito me crucé con alguien y le cuento, bueno, no, mirá, eh, ahora soy un hijo de Dios, bueno, tengo una vida transformada, una familia, Dios me dio transformó mi vida. Bueno, de alguna manera le conté mi testimonio como para aprovechar y testificarle, ¿no? Y, y me dice, pero vos en una iglesia, me decía, pero ¿te acordás que vos, esto, lo otro, bueno, está bien, ¿no? Sí, bueno, Dios me sacó de eso, le digo, ¿viste? Dios no vino a llamar, le digo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y Cristo dijo, le digo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y él, claro, él dice, él me decía, él me quería dar a entender de que en la iglesia hay personas buenas. Y le digo, no, no es así, le digo. No, no, está lleno de pecadores arrepentidos y en un proceso de dejar esa vida atrás y ser cada vez más parecidos a Cristo. Entonces, me acordaba de eso y bueno, en este punto también pensaba yo, ¿no? De que la iglesia no es un lugar donde hay personas perfectas, es un lugar donde están pecadores arrepentidos, redimidos por la gracia de Dios y que anuncian, ¿sí?, a un Salvador perfecto, que anuncian, sí, a un Salvador perfecto. Así que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Si Cristo pudo transformar a Pablo en esto que está contando recién, que lo que fue antes, bueno, también puede alcanzar a cualquiera de los pecadores. Pablo se reconoce el primero de los pecadores. Y creo que muchos de nosotros podemos decir, bueno, si Pablo fue el primero, nosotros somos los segundos, ¿no? Porque no llegamos a perseguir la iglesia nosotros. Pero si Cristo pudo transformar a Pablo, bueno, puede transformar cualquier vida que se rinda a Él, que se rinda a Él. Así que nuestro pecado pudo ser grande, pero la gracia de Cristo es mayor. Y un ejemplo más, ¿sí? Eh, para ser un siervo transformado por la gracia de Dios, entender que Cristo nos transforma. ¿Para qué? Con un propósito, estábamos diciendo recién, para mostrar su misericordia también en nosotros. Por eso Pablo dice, ¿no? Fui recibido a misericordia, ahí en el versículo 16. Pablo entiende que Dios no solamente lo perdonó para su beneficio personal, para salvación, sino que su vida se convirtió en un testimonio de la paciencia y de la misericordia de Dios, ¿sí? Y Pablo podía decir entonces, ahí, si Dios tuvo misericordia de mí, nadie debe pensar que está demasiado lejos para volverse a Dios. Y así fue nuestra vida, sí, así fue nuestra vida. También fuimos recibidos a misericordia por el Señor y también nuestra vida debe convertirse en un testimonio vivo
de la misericordia de Dios, de ese poder transformador. Así que no tenemos que esconder nuestras cicatrices del pecado, ¿no? De nuestra vida, como también fuimos rotos muchas veces por el pecado. Sí, contar que yo era así antes, ¿sí? Y Dios me transformó. Cristo me alcanzó, me salvó y me rescató de esa vana manera de vivir y pagando un precio, que fue su propia sangre en la cruz para darme una nueva vida, no una vida emparchada, una vida maquillada ahí, no, una nueva vida. Así que eh, tenemos que ser un testimonio vivo de eso, ¿sí? Contarle a los demás que estábamos perdidos, pero Cristo nos encontró, que estábamos sin Cristo y sin esperanza en este mundo, y ahora Cristo me salvó y me dio una esperanza de vida eterna. Así que Dios también nos puede utilizar a nosotros y quiere utilizarnos a nosotros, ¿no? Para, como un testimonio vivo, como un testimonio para llevar también esperanza a otros. Y por último, ¿sí? Para terminar, un siervo transformado por la gracia de Dios también le da toda la gloria, reconoce que toda la gloria es para el Rey de Reyes, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey de Gloria, dice el Salmo 24, ¿no? Y Pablo termina acá, en este versículo 17, diciendo esto, ¿no? Dándole la gloria a Dios. Dice ahí, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Pablo, después de recordar su pasado y la misericordia recibida, termina adorando al Señor. Termina adorando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando entendemos verdaderamente que la gracia de Dios transformó nuestra vida y nos dio un propósito en nuestra vida, bueno, la respuesta natural es la adoración, darle la gloria a Él. Pablo no está diciendo acá en este texto, bueno, miren lo que yo logré. No, dicen, miren lo que Dios hizo en mi vida, miren lo que Dios hizo conmigo. La gracia de Dios elimina toda gloria humana, ¿sí? Y coloca toda la gloria a Dios. Por eso Él termina dándole la gloria y el honor por los siglos de los siglos al Señor. Y después, bueno, sigue el libro ahí y empieza a encargarle a Timoteo todas estos encargos, todo lo que él tenía que hacer. Pero bueno, antes él cuenta su testimonio, cuenta cómo fue llamado por Dios, cómo Dios lo transformó, cómo fue un siervo transformado por la gracia de Dios y cómo Dios quiere también que nosotros seamos siervos y siervas del Señor transformados por su gracia para poder cumplir con ese propósito y entender estas grandes verdades que veíamos recién, que Cristo nos fortalece para servir, no dependemos de nuestras capacidades, que la gracia de Cristo es mayor que nuestro pasado, nuestro pecado no tiene que definir nuestro futuro y que Cristo vino para salvar a los pecadores y el Evangelio sigue siendo nuestra esperanza, ¿sí? Y la esperanza de todo aquel que pone su fe en la persona de este Rey de Gloria, de este gran Salvador y Señor Jesucristo. Así que quiera el Señor, ¿no? Que en la gracia del Señor nos sea suficiente también a nosotros. Quiera el Señor que nos dé su fortaleza. Quiera el Señor que podamos permanecer firmes en este camino, ¿sí? Y que podamos cumplir con el propósito que Dios tiene para con nosotros y que la tarea no va a ser fácil, ¿sí? No va a ser fácil, porque va a haber luchas, va a haber adversidad, va a haber pruebas, dificultades, todo lo que escuchamos también en las oraciones, pero no estamos solos, ¿sí? El Señor está de nuestro lado y el Señor nos va a dar de su fortaleza, de su gracia, para que podamos cumplir con ese propósito, para que en eh, en eso de cumplir, ¿sí? Su propósito en nuestra vida, bueno,
también le podamos glorificar y podamos ser de testimonios a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza en este mundo. Así que Dios nos bendiga y ojalá que seamos siervos y siervas transformados por la gracia del Señor. Amén.